Continuamos entonces con nuestro estudio de Lucas. Estamos en el capítulo 12 y vamos a leer los versículos 35 al 48. Allí vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Capítulo 12, versículos 35 al 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. El Señor Jesucristo sigue hablando de las cosas trascendentes, porque ese es el fin por el cual Él vino. Él vino como un profeta y también como un sacerdote. Como un profeta vino a enseñar la verdad de Dios, la verdad que Dios reveló a través de Él. En los antiguos tiempos, dice el autor de Hebreos, el Señor nos habló por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. Y esto es lo que el Señor hacía en su calidad de profeta: enseñar la verdad, transmitir la verdad, el propósito era producir un efecto en el corazón de las personas y llevarles a levantar su vista de lo inmanente, es decir, de lo que está aquí en la tierra, a lo que está en el cielo, a lo trascendente. Por eso es que dice que la manera de cuidar o de tratar con el afán y la ansiedad es precisamente buscar el reino de Dios prioritariamente. Y por eso dice que también hay que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Siempre el Señor está apuntando a aquello. Y en el versículo 35 al 48 toca el mismo tema que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, pero lo plantea en dos formas distintas, podríamos decir. El versículo 35 al 40, los versículos 41 al 48. La segunda parte responde a una inquietud de parte de Pedro. Entonces Pedro le dijo: Señor, mientras enseñaba lo que recién acababa de decir, 35 al 40, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y ahí el Señor comienza a hablar de los dos tipos de siervo: el siervo fiel y prudente, el siervo negligente. Aquel que espera la venida del Señor haciendo la voluntad de Dios y aquel que no lo hace. Y cómo cada uno tendrá una retribución debida al extravío, en el caso del siervo que maltrataba a los demás, y aquel que tiene una recompensa buena respecto a aquellos que sí hacen la voluntad de Dios. Ahora los versículos 35 al 40, que van a ser nuestro texto en el día de hoy, y 41 al 48, tratan de la segunda venida de Cristo. Y este ha sido un tema controversial y hasta el día de hoy, a través del internet, en redes sociales, se debate mucho este asunto de la escatología o la doctrina de los últimos tiempos y particularmente de la venida de Cristo. Todos o la mayoría de los evangélicos ortodoxos, es decir, más bíblicos, están de acuerdo de que el Señor volverá, porque la Biblia es clara al respecto. No se cuestiona eso, sino los acontecimientos
relacionados con la venida del Señor son los que han propiciado al menos cuatro posiciones distintas en términos generales sobre la venida del Señor Jesucristo. Ahora, no vamos a hablar nosotros de las 4 posiciones que hay porque no es el propósito del texto. Debemos ser fieles a lo que dice el Señor y al propósito que Él tenía al enseñar esto, porque lo que el Señor va a enseñar no está hablando de la forma en que el Señor va a venir desde el punto de vista de los acontecimientos que lo van a acompañar. En otras ocasiones dijo algo al respecto a ello, sino que de la manera en que los creyentes han de enfrentar el inminente regreso del Señor Jesucristo. Es decir, primero lo da como un hecho y siendo un hecho entonces hay una actitud que tienen que tener los creyentes para esperar el regreso del Señor Jesucristo. Y ese es el punto en cuestión que Él quiere destacar. ¿Cómo se espera al Señor Jesucristo? Nosotros como iglesia obviamente adherimos a una de las 4 posiciones que yo mencioné, que es el premileniarismo dispensacionalista, pero eso es un asunto de lo que nosotros tenemos como confesión de fe y nos adherimos a eso porque entendemos que es la posición más lógica y razonable desde el punto de vista bíblico, pero no entramos en discusiones ni pensamos que esa sea una doctrina que debe dividir al cristianismo, porque en realidad lo más fundamental es el hecho que todos estamos de acuerdo que el Señor regresará por nosotros y en su regreso Él establecerá también su reino y vamos a estar para siempre con Él. Eso es lo general que tenemos como doctrina. Ahora, mientras esperamos el regreso de Cristo, eso es lo que importa en términos prácticos. Es decir, cuál es la actitud que vamos a tener. No se trata de estar mirando siempre, investigando, buscando por todos lados para ver cuál es la mejor posición, a esta nosotros nos adherimos, a esta no, y empezar a discutir con posiciones distintas que tienen otros hermanos en la fe, sino que se trata de decir, ¿cómo yo estoy esperando al Señor Jesucristo? ¿Cuál es mi actitud diaria, cotidiana, en el presente, al esperar lo que Cristo va a hacer en su venida? Eso es lo que importa. Y esto es lo que enseña el Señor Jesucristo en el pasaje que nos corresponde hoy estudiar. De la advertencia que hace a la multitud sobre lo necio de la avaricia y la codicia, pasa a advertir a sus discípulos sobre el afán y la ansiedad que esto produce. Versículos 22 al 30. Cuya raíz principal es la falta de dependencia de Dios en la provisión de las cosas básicas para la vida. Y por eso le dice, yo les doy lo necesario, o el Padre le da lo necesario a los animales que no trabajan, y las flores del campo, el Señor las viste con una belleza extraordinaria y nunca hilan, ¿cierto? Ni hacen su propia ropa. Sin embargo, el Señor las viste así. ¿Cuánto más a ustedes? Allí está reprochando, obviamente, una falta de confianza y dependencia de Dios, que es lo que subyace el afán y la ansiedad. Lo que el Señor le está diciendo entonces como solución es que busquen las cosas de arriba, no las de la tierra, porque Dios se encargará de proveer todo lo necesario en esta tierra. Versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Estamos haciendo un recorrido contextual para poder entrar al tema en cuestión. Luego de eso, los anima con la verdad de que los que han creído en Él, Dios les dará un reino muchísimo más valioso que todos los tesoros de esta tierra. No temáis, manada pequeña, versículo 32, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso es lo más extraordinario. No importa que sean insignificantes desde el punto de vista de la visión del mundo, pero ustedes tienen algo extraordinario. A Dios le ha placido, al Padre le ha placido darles un reino, serlos partícipes de un reino mucho más importante que el del presente. Y entonces, cada creyente debe trabajar para hacer tesoros en el cielo, versículo 33, vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Este tesoro se conservará para siempre, no se agota, nadie puede robarlo, ladrones no minan ni hurtan, ni dañarlo en absoluto, porque la polilla no puede corromperlo. Es decir, tiene características de permanencia y de importancia, de trascendencia para siempre. Y el principio que sustenta dicha exhortación es el que la
apreciación que tenemos de las cosas pasajeras o eternas es un indicativo de dónde está nuestro corazón. Para saber dónde está nuestro corazón debemos pensar en dónde está nuestro tesoro. Es decir, si nuestro tesoro está en esta tierra, nuestro corazón está en esta tierra. Si nuestro tesoro está en el reino de los cielos, de donde el Señor, al cual nos llamará un día para estar para siempre con Él, entonces nuestro corazón está allí, en ese lugar. Es decir, lo que más apreciamos es lo que determina dónde está nuestro corazón. Lo más valioso para nosotros es lo que determina dónde está nuestro corazón. Ese es el principio sobre el cual se basa la exhortación del Señor Jesucristo. Entendiendo como corazón, por supuesto, el ser interior, la esencia de la persona, lo que somos realmente, lo que trasciende a la muerte, el asiento de nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad y capacidad moral. Así es como describe la Biblia el corazón. No se trata del músculo cardíaco, sino lo que somos en esencia como persona. Eso es lo que entonces nos ayuda a poder entender la apreciación a las cosas terrenales o celestiales, muestra quiénes somos realmente. Si nuestro corazón está aquí en la tierra o nuestro tesoro está aquí en la tierra, entonces allí está nuestro corazón. Pero el Señor está diciendo a sus discípulos que en realidad, si van a ser poseedores de un reino eterno, su corazón debe estar también allá, en ese lugar. Su tesoro más grande es aquel. Por tanto, en vista de ello es que el Señor ahora les da una razón más para trabajar por las cosas que a vida eterna permanecen, es decir, haciendo tesoros en el cielo, por el reino de los cielos, por las cosas eternas. Y esta razón es que Él regresará. Ahora, ¿no les parece significativo que el Señor estaba en ese momento con sus discípulos y ya le está hablando de su segunda venida? Hacía poco que había llegado a la tierra y había inaugurado, ¿cierto?, su reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona del rey. Él estaba comenzando a inaugurar su reino y sin embargo Él está hablando ahora de su regreso y lo hace a través de parábolas, de pequeñas parábolas que al mismo tiempo son comparaciones para que ellos puedan ver cuál es el papel y la función que deben cumplir esperando el regreso del Señor Jesucristo. A partir del verso 35 y hasta el 48 la idea principal es la misma, como yo les dije, la actitud que debemos tener en el presente ante la inminencia del regreso de Cristo. Esa es la idea principal de todo el párrafo. El punto central no es la forma en que Cristo volverá, sino la manera en que los creyentes debemos esperarlo. ¿Cómo debemos esperar al Señor Jesucristo? En relación a ello es que Jesús exhorta a los suyos a esperar su segunda venida preparados y activos en el servicio en su obra. La exhortación principal está en el versículo 35. Esa es la idea central. Esto es lo que el Señor demanda de los suyos esperando su regreso. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Luego de ello, el Señor ilustra con dos analogías a modo de parábolas su exhortación. Como buen maestro, Él exhorta y luego explica o ilustra, da luz para mayor entendimiento a través de dos parábolas que están entre los versículos 36 y 39 respectivamente. La primera parábola tiene que ver con la actitud de los siervos ante la ausencia, pero inminente regreso de su Señor. Su Señor sale, va a una fiesta de bodas y ellos tienen que esperarlo, pero en esa espera tienen que hacer algo. No es una espera inactiva, sino una espera activa. Ellos están preparados constantemente para recibir a su Señor cuando venga. Y la segunda, con la actitud vigilante del dueño de casa para no dejar que el ladrón entre por sus posesiones, porque desconoce la hora en que lo intentará. Dos conceptos resaltan esta exhortación en los versos 35 al 40, y en eso yo me quiero basar, digamos, con el propósito de que podamos entender mejor, puntualizar en dos conceptos importantes. Primero, vigilancia y segundo, fidelidad. Esas son las dos actitudes que el Señor nos llama a tener. Vigilancia y fidelidad. Vamos a lo primero entonces, versículo 35, vamos a tomar la segunda frase del versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vuestras lámparas encendidas. Primero entonces, vigilantes ante el regreso de Cristo.
Es decir, debemos estar atentos con todos los sentidos puestos en el hecho de que el Señor regresará en cualquier momento y en consecuencia debemos estar actuando como tal, como hijo de Dios esperando la venida de nuestro Señor. Esta es la exhortación central y apunta a la forma en que cada uno de los suyos debe esperar su regreso. Ambas expresiones apuntan a esperar al Señor adecuadamente preparados y dispuestos a recibirlo en cualquier momento en que regrese. Los discípulos han de prepararse para el regreso del Señor viviendo de un modo que le honre cuando venga para evaluar nuestro andar con Él. Cuando se habla normalmente del regreso del Señor Jesucristo, siempre se habla también de la forma en que los creyentes deben actuar y cómo el Señor va a pedir cuentas respecto a lo que Él entregó en mayordomía para nosotros y qué estamos haciendo con ello. Eso es lo central. Notemos cómo la analogía de las lámparas encendidas destaca la disposición de vigilancia permanente. Más adelante va a hablar de las vigilias de la noche. Los judíos tenían 3 vigilias esencialmente divididas en 4 horas, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y los romanos tenían 4 vigilias, que obviamente eran una división de 3 horas cada una. De las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3, de las 3 hasta las 6 de la mañana. Esa era la división que hacían los romanos y en esos términos Lucas escribe también en este sentido y por lo tanto cuando habla de las vigilias segunda y tercera se refiere de las 3 a las 12 y de las 12 a las de las 9 a las 12 quiero decir y de las 12 a las 3 de la mañana. Esas son segunda y tercera vigilia respectivamente. Por tanto, cuando habla de las antorchas encendidas, está hablando de una permanente vigilia, en espera del Señor. Jesús exhorta a sus discípulos a estar constantemente vigilantes, aún en medio de la oscuridad de la noche. Ese es el sentido. No importando una hora, ni la circunstancia, ni la oportunidad. La exhortación les llama a siempre estar preparados ante el inminente regreso de Cristo por los suyos. Ese es el punto central de la exhortación en la segunda frase. La primera también tiene que ver con la preparación, pero la segunda nos habla de esta parte de vigilar. Notemos versículo 36. Si vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, es decir, estar dispuestos para poder recibir a su Señor. Por eso tienen que tener las lámparas o las antorchas encendidas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle, ¿qué cosa? Velando. ¿Ven? Despierto, con todos los sentidos alerta. Versículo 38, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Si los hallare así, ¿cómo? Vigilando, según lo que dice el versículo 37. De la misma manera, alertas, dispuestos, están anhelantes de que el Señor regrese y por tanto no se duermen. Es un sentido de estar permanentemente despiertos, pero obviamente no se refiere a un asunto biológico, sino se refiere a una actitud espiritual. Ahora, es interesante que en la Biblia la vigilancia siempre implica preparación espiritual constante. Y esto último que acabo de decir es importante, constante, permanente. Es una preparación espiritual que apunta a ser consciente de lo que somos y de la necesidad en consecuencia de estar esperando el regreso del Señor Jesucristo en cualquier momento y en cualquier circunstancia. No podemos entonces dormirnos de esa perspectiva, sino nuestro entendimiento, nuestra comprensión que el Señor nos da a través de la revelación de su palabra deben ser la antorcha que alumbre precisamente ese camino, ese sendero que el Señor va a recorrer al venir hacia nosotros. Ya que la luz es una representación del conocimiento, Jesús está enseñando que el creyente no debe estar esperando su regreso en la oscuridad, sino en la luz del conocimiento de las Escrituras que Él nos reveló. Es una espera activa,
no pasiva, es una espera diligente, no negligente. Lo negativo, la parte negativa aquí sería ser negligente, la parte positiva es ser diligente. ¿Se dan cuenta? Es decir, Señor, tú vas a regresar, eso dice tu palabra, en consecuencia voy a estar siempre abiertos mis ojos espirituales, mi conocimiento, voy a buscar que sea profundizado en la palabra de Dios para que sepa cómo debo esperarte, de qué manera, cuál es la actitud que debo tener y cómo debo vivir hasta que tú regreses. Más adelante el Señor usaría las lámparas para ilustrar el peligro de la falta de preparación espiritual. ¿Recuerdan en las parábolas bien conocidas de las 10 vírgenes? Las sensatas y las insensatas, las diligentes y las que se durmieron. A diferencia de las vírgenes prudentes o sensatas, las insensatas permitieron que sus lámparas se apagaran porque no previeron que el aceite no les alcanzaría. Y cuando ya se dijo que venía el novio, entonces ellos no alcanzaron a comprar el aceite porque a esa hora era muy tarde, le pidieron a las sensatas o a las prudentes, pero ya no había posibilidad, no había tiempo para eso. Eso es lo que el Señor quiere evitar, es despertarnos al hecho de que justamente una de las razones por las cuales Él no dijo cuándo exactamente vendría, es precisamente para que siempre estemos atentos, vigilantes. Permitieron entonces estas vírgenes insensatas que sus lámparas se apagaran porque no preveyeron que el aceite les alcanzaría. En consecuencia, estas últimas quedaron excluidas de la boda por parte del novio, lo que ejemplifica de modo metafórico el peligro de la falta de preparación espiritual. ¿Cuál es la razón por la cual nos juntamos como iglesia y tenemos estudios bíblicos? ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos los domingos para poder también escuchar la palabra de Dios? En esencia, obviamente, para adorarlo en consecuencia, pero para ser instruidos, para ser guiados, para ser conducidos por la infalible palabra de Dios. Es la única manera para poder estar preparados y dispuestos y saber cuál es nuestra actitud y nuestra conducta en tanto que el Señor regresa por nosotros. El apóstol Pablo hace una exhortación similar, apuntando a lo mismo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 13, versículos 11 al 14, dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Noten las primeras frases de estos versículos. Dice, y esto conociendo el tiempo. O sea, debemos ser diligentes en cuanto a la interpretación de las cosas desde la perspectiva escritural. No para aventurar fechas ni nada por el estilo, ¿cierto? Como se han hecho y lamentablemente han desprestigiado tanto al cristianismo con esa aventura de fechas y cosas así, de días en particular, lo cual ha quedado como un absurdo desde la perspectiva incluso del mundo, se ríen de ese tipo de cosas. No se trata de aventurar fechas, sino de ver y examinar lo que dicen las Escrituras y desde las Escrituras interpretar la realidad y darnos cuenta que el tiempo ya está cerca. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Conociendo el tiempo, que nuestros pensamientos y nuestros sentidos espirituales estén apercibidos de la verdad para poder saber también cómo hemos de comportarnos. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Lo que dice el apóstol Pablo, ¿se fijan? Levantarse del sueño es una actitud espiritual de no dormirse, de ser sacudidos. Cuando uno está como que cabeceando, como decimos, ¿cierto? Y está como adormeciéndose, ¿qué es lo que hace? Sacude su cabeza normalmente o se moja con agua, cualquier cosa que lo despierte, que lo mantenga alerta, atento, para que sus sentidos no se emboten y pueda ser incapaz de ver y percibir lo que es el tiempo en el cual está viviendo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No se refiere al hecho de que la salvación va a ser un acto del futuro, sino se refiere a la consumación de la salvación. Es decir, cuando Cristo
ya venga por su iglesia. La noche está avanzada y se acerca el día. Otra vez es una expresión metafórica para apuntar al regreso del Señor Jesucristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Noten otra vez el contraste que hace entre la luz y las tinieblas para decir que así entonces debemos vivir honestamente. Y comienza a decir una serie de cosas que hablan sobre la santidad, que es una de las características esenciales por las cuales nuestra vida debe caracterizarse, valga la redundancia. Vivir a la luz del día del regreso de Cristo es vivir también en la luz, es decir, desechando las tinieblas y viviendo en santidad. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí tiene que ver con lo mismo. El hecho de tener las antorchas encendidas es tener los pensamientos y los sentidos ejercitados para discernir, para darnos cuenta que el día está cerca. ¿Cómo lo explica el Señor? Por medio de dos parábolas. En la primera enfatiza la importancia de estar alerta y despiertos ante el inminente regreso de Cristo. La primera tiene que ver con siervos que esperan el regreso de su Señor que fue a una boda. Versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda, para que cuando su Señor llegue y llame, le abran enseguida. La celebración de las bodas en el tiempo del Señor Jesucristo, en el Israel de esos tiempos, tenía una amplia duración. No era como ahora que se dice, bueno, en tal fecha, en tal lugar nos vamos a casar y se da una hora más o menos, ¿cierto?, en la cual va a iniciar la ceremonia y la posterior recepción. Normalmente se trata de algunas horas nada más, pero acá se trataba incluso, los festejos duraban incluso hasta una semana y más de una semana en algunos casos, de acuerdo a la provisión de comida que tenían. Eran largos festejos. Por tanto, la parábola explicativa de Jesús era muy bien entendida por sus oyentes primarios, aquellos que estaban, esa multitud que estaba escuchando lo que el Señor estaba diciendo. Los siervos no sabrían, por tanto, cuándo su Señor regresaría, por lo que debían estar en una constante vigilia a la espera de su regreso. Ese es el propósito de esta analogía. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Notemos que ahí, entre lo que dice, cuando el Señor regrese, llegue, llame, ustedes le abran enseguida, hay un espacio de tiempo. Porque primero el Señor va a las bodas, sale de la casa y deja a sus siervos allí con el propósito de que tengan todo preparado cuando Él regrese y que lo estén esperando en forma diligente, vigilante, hasta que el Señor vuelva por ellos. Hay un tiempo de ausencia y es el que apunta la enseñanza. ¿Cuál es el tiempo de ausencia para nosotros? Desde que el Señor ascendió a los cielos hasta que el Señor regrese por nosotros. Todo ese es el tiempo, normalmente se le conoce como el tiempo de la iglesia. Todo ese tiempo es el tiempo que tenemos, y mientras nosotros vivimos, generaciones de creyentes han pasado, muchas de que el Señor ascendió a los cielos, y todavía estamos en ese proceso, en ese tiempo de ausencia. Por supuesto que no estamos hablando de ausencia absoluta, porque el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, de tal manera que estamos hablando de la ausencia física del Señor como tal, porque Él por medio de su Espíritu habita su iglesia. Por lo tanto, se refiere a esa ausencia física como tal. Y esta enseñanza entonces enfatiza ese tiempo de ausencia, cómo han de comportarse. ¿Qué hacemos entre tanto que Él venga? Esa es la pregunta. Como no sabemos el tiempo preciso en que Él volverá, nuestra actitud debe ser de una constante vigilia, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, dice. En el momento, cuando el Señor llame a la puerta, inmediatamente hay que estar listos para abrir. El Hijo de Dios, como dije, ascendió al cielo hace 2000 años atrás y ahora está ausente. Sin embargo,
en el proceso le ha asignado un deber a todos aquellos que quedamos. Recuerden, cuando Él se fue, antes de ascender a los cielos, Mateo 28, 18 al 20, ¿qué es lo que dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está el deber, claramente, bautizándoles, enseñándoles que guarden, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el deber principal que el Señor le dejó a la iglesia y a cada uno de los que somos parte de la iglesia. Por tanto, todos sabemos que tenemos una tarea que cumplir. El Señor nos dio lo que teníamos que hacer, es aquello que apuntamos recién, pero nos dio también las capacidades para poder hacerlo. ¿Cómo? A través de dones, talentos y a través de su palabra principalmente. En el uso correcto de su palabra podemos hacer lo que el Señor nos dejó, entre tanto que Él regrese por nosotros. Cada uno tiene su deber. Todos sabemos lo que hemos de hacer entre tanto que Él regrese. Sería impropio entonces que nos entregáramos a un reposo indolente, como a veces se pensaba cuando se hablaba de la venida de Cristo en 1800 y fracciones de Estados Unidos. Allí aparecieron 3 sectas que hasta el día de hoy permanecen en ese siglo. En particular el siglo XIX fue prolífico para la aparición de sectas, justamente 2 de ellas relacionadas con el tema del regreso de Cristo: los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Y la tercera era los mormones, o los santos de los últimos días. Ahora, en este sentido, las 2 primeras, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, apuntaban a un regreso inminente del Señor con fecha específica. Eso se le llamó el gran fiasco cuando se llegó a la conclusión, o se vio claramente que el Señor no había venido en ese tiempo, y cambiaron y modificaron la doctrina que tenían para decir que el Señor sí entró al santuario celestial, vino, pero vino para entrar al santuario celestial y por eso la gente no lo vio. Y de esa manera acomodaron la doctrina. Hasta el día de hoy existen estas sectas porque simplemente ellos esperaban, y así lo hizo este personaje que fue el predicador en el cual se basó la doctrina de los adventistas del séptimo día, donde él afirmó que iba a venir en un tiempo determinado y le pidió a la gente que vendiera todas sus cosas, todos sus bienes, se pusieran batas blancas y lo esperaran sin, digamos, como los brazos levantados al cielo, porque el Señor vendría ese día. Obviamente, aquí el Señor lo que está apuntando es que no podemos caer en una indolencia de esa naturaleza. La espera del regreso de Cristo no es pasiva para la iglesia, es activa. Entre tanto que voy, ocúpate en estas cosas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es decir, estamos haciendo lo que tenemos que hacer a la espera del regreso de Cristo, o estamos con los brazos cruzados simplemente esperando que Él venga por nosotros o que nosotros vayamos a Él a través de la muerte. Obviamente debemos estar en una actitud activa, al mismo tiempo que vigilante, para que cuando el Señor vuelva estemos listos para recibirlo. De allí entonces la importancia de la preparación. Debemos estar siempre despiertos ante su inminente venida para recibirlo cuando Él regrese. Porque si un hombre mortal considera como un deber que sus sirvientes le deben que a cualquier hora que regrese a su casa, estarán preparados para recibirlo, ¿cuánto más derecho tiene el Hijo de Dios? Nuestro Redentor, quien murió en la cruz por nosotros en nuestro lugar, quien pagó la extraordinaria deuda que era impagable para nosotros, quien derramó su sangre en nuestro lugar para que nuestros pecados fuesen perdonados. ¿Cuánto más derecho tiene Él de exigir a aquellos por los cuales Él murió que sean sobrios y vigilantes y siempre esperen su venida? Mucho más derecho todavía. Aquí el Señor el Señor Jesucristo habla de un hombre común y corriente, que era un amo y que tenía esclavos, porque esa es la palabra literal. Allí dice, cuando habla más adelante de siervos, en realidad literalmente son esclavos. Eso es lo que él tenía. Él era el dueño de ellos y tenía el derecho a exigirles lo que él deseara. Pero ¿cuánto más derecho tiene el Señor de los cielos para poder exigirnos a nosotros que seamos diligentes en espera de su regreso? Eso es lo que el Señor está enseñando.
Ahora, noten lo que dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos, aquí la palabra es esclavo, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Hay cosas que uno queda impresionado con lo que el Señor hace. El Señor nos amó incondicionalmente, ¿verdad? No merecíamos ser amados por Él. Y no nos pidió ninguna condición a cambio. Sin embargo, y esto es tremendo, cuando el Señor dice, si tú cumples con los deberes que yo te doy, además te voy a dar una recompensa. Eso ya es mucho, porque ya estamos felices con tener la certeza de que vamos a estar con el Señor para siempre. Eso ya es extraordinario, ¿verdad? Pero además Él dice que habrá una recompensa. Y dice, bienaventurados, felices, dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Bienaventurados los siervos diligentes, en otras palabras. Y ahora, en la segunda parte del versículo 37 dice algo mucho más notable todavía. Dice, de cierto os digo que se ceñirá. Y ahí está hablando del Señor, del amo, del dueño de los esclavos. Se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¿Cómo eso? ¿Cuál era lo lógico? Que los siervos sirvieran a su amo, ¿cierto? Que los esclavos sirvieran a su Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí? Es un giro que el Señor da y dice que el Señor les servirá a los esclavos. Eso es demasiado grande para nosotros. Si nosotros lo vemos de la perspectiva de a quién está representando este hombre que se va a la fiesta de las bodas y vuelve después y está pidiendo que sus siervos lo esperen. ¿A quién está representando? Al Señor Jesucristo. De tal manera que Él está diciendo, miren, cuando yo vuelva y yo los pille haciendo así, velando en espera, preparados adecuadamente, haciendo mi voluntad cuando yo venga, entonces yo voy a servirles a ustedes en lugar de que ustedes me sirvan a mí. Y eso, lo que Él está diciendo, no es solo enseñanza, sino que es lo que ejemplificó con su propia vida. No era propio de ese tiempo que un amo sirviera a sus esclavos. Por eso esta imagen es una increíble inversión de papeles que demuestra la complacencia del amo que al regresar encuentra a sus siervos fieles velando. Esta es una imagen extraordinaria de su misma persona. Vamos a un texto conocidísimo que muchas veces lo citamos porque es de alguna manera el centro de la epístola a los filipenses. Es el ejemplo, el estándar máximo cuando él está enseñando sobre la actitud que deben tener también los creyentes entre sí. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses en adelante. Noten lo que dice, haya pues en vosotros este sentir, literalmente este pensar. Es decir, tengan este mismo pensamiento ustedes que hubo también en Cristo Jesús, imiten al Señor. ¿Cuál es el pensamiento que había? ¿Cuál era la disposición que había en el corazón del Señor Jesucristo? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de esclavo, en la misma palabra que se llama siervo en el versículo 37 de nuestro texto. O sea, lo que está diciendo que el Señor hizo exactamente aquello que enseñó. Ahora, aquí hay una diferencia. Dice que el Señor les servirá, el Señor de la parábola les servirá a sus siervos que los halle vigilando. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, cuando se cumplió el tiempo de Dios, ¿cierto? Y el Señor fue enviado, ninguno lo estaba esperando en el fondo. Habían algunos que estaban esperando el regreso o la venida del Mesías por lo que había sido dicho en el Antiguo Testamento, pero todos estaban en una condición espiritual deplorable. En cambio, aquí en la parábola dice, si sus siervos están vigilantes, están preparados, están adecuadamente apercibidos del regreso de su Señor, pero cuando el Señor vino por primera vez, era todo lo contrario. Todo lo contrario. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, absolutamente todos. Es un concepto universal de la pecaminosidad del hombre.
Pero aquí, en esa consideración, estando nosotros así, el Señor no obstante se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo, de siervo. Vino a ser el último de los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Notan cómo allí ejemplificó de una manera particular, personalizó esto que está enseñando? Vino, dijo después más adelante, a servir y no a ser servido. No he venido a servir sino a ser servido. No he venido a ser servido sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. O sea, el Señor vino a servir a criaturas pecadoras como nosotros, miserables absolutamente, llenos de maldad, que teníamos una aberración, digamos, un odio aberrante en contra del Señor, que éramos extraños y enemigos en nuestra mente, le dice el apóstol Pablo a los colosenses. A esas personas vino el Señor y en lugar de exigir que le sirvamos, vino a servirnos. Eso es lo extraordinario. Eso es lo imposible de entender considerando quién es la persona que vino. No es un hombre más. No es ni el mandatario más importante del mundo, no. Esas personas son nada a los ojos de Dios, como dice Isaías 40. No, vino el Señor de los cielos, el único Dios verdadero. Vino a esta tierra, no a exigir que le sirvieran, sino a servir y dar su vida en rescate por esta persona. Es maravilloso esto. Él atendió a nuestras necesidades, nuestra necesidad más grande. En nuestra naturaleza obró la salvación y lo hizo en una de las condiciones más humildes de los hijos de los hombres, siendo semejante a los hombres, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo debe haber una actitud de gratitud en nuestros corazones al ver lo que el Señor hizo? ¿Cómo debemos nunca perder la capacidad de asombro frente a esta realidad? Esto es lo que dice la Biblia una y otra vez. Por eso el Evangelio es el motor de la vida del creyente, porque al mirar la cruz nos damos cuenta de lo que hizo este Señor por nosotros. Este es el vuelco que aparece allí en la parábola. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles para satisfacer su necesidad. La necesidad más grande es de que nuestros pecados fuesen perdonados, de ser reconciliados con Dios. Y el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Ahora, es Jesús quien se describe a sí mismo, sin duda, como aquel que no vino a ser servido. Es el mismo Rey del universo que se humilla a sí mismo tomando forma de siervo y viene a esta tierra a dar su vida por aquellos que debían servirlo. Es un cuadro maravilloso del Redentor. Este es el amor que uno ve que es el amor superlativo, que está más allá de toda consideración. A ningún hombre jamás se le hubiese ocurrido, a ningún ser humano en su imaginación, se le hubiese ocurrido este tipo de amor. Es un amor imposible de concebir en nuestra mente. Esta actitud increíble la ejemplificó el mismo Jesús cuando la noche antes de ir a la cruz hizo también eso, lo que aquí menciona, literalmente. Se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Juan capítulo 13, ¿recuerdan lo que él hizo ahí? Tomó un tiesto con agua, su toalla, y fue a atender a los discípulos y le lavó los pies, mostrando que eso era lo que significaba el amor. Dijo, si ustedes, siendo yo su maestro, han visto que yo he hecho eso, bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer. El Señor, el amo, sirviendo a sus siervos. Y esta es una anticipación de la honra y el honor que espera a los creyentes que están siempre velando, mirando con una constante expectativa al regreso de Cristo. Está diciendo, si ustedes permanecen así, con esta fidelidad, en una espera constante de mi regreso, entonces yo les pondré en un honor y una honra que ni se pueden o nunca se podrían haber imaginado. Ahora, no importa la hora que venga, dice el versículo 38, aunque venga la segunda,
vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Es decir, la dicha, la bienaventuranza, la satisfacción plena, la felicidad absoluta se encuentra en el hecho de estar sirviendo al Señor, y el Señor nos honrará en esa actitud. Esto es reafirmado por la siguiente parábola. Una parábola del versículo 39 que dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría. Otra vez el mismo concepto, ¿se fijan? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y eso es lógico. No sé si me llega un llamado telefónico donde me dicen que el ladrón va a venir a tal hora. Obviamente yo voy a estar preparado para repeler ese robo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor en la parábola, es una cosa obvia. Ahora, si alguien supiera que un ladrón intentara entrar en su casa a una hora determinada, estaría sobre aviso y tomaría medidas para protegerla. Así también los creyentes han de estar siempre preparados, puesto que el Hijo del Hombre, Jesús, llegará en un momento en que ellos no esperan. La certeza del regreso del Señor Jesucristo se producirá en un momento determinado, y en ese momento entonces los creyentes deben estar preparados, absolutamente preparados y vigilantes frente a este Señor que regresa por los suyos. Hermanos, todo creyente va a estar con el Señor sin duda, pero no todo creyente va a recibir la misma honra de parte del Señor. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Los creyentes fieles, quienes estén constantemente en vigilancia, que tengan una actitud no religiosa para cumplir ciertos rituales externos nada más, sino una disposición de su corazón de buscar al Señor en forma permanente, de estar apercibidos que el Señor regresará en cualquier momento y que están haciendo la voluntad de Dios. Evidentemente lo que dice aquí el texto es que tendrán una honra especial, serán bienaventurados, serán dichosos porque el Señor los pondrá en honra. Esta actitud no solo nos enseña el deber de vigilar, sino también demanda lo segundo, que es fidelidad en el trabajo en su obra. Lo primero es explícito, la vigilancia. Lo segundo está implícito. Y aquí tomamos la primera frase de la exhortación principal en el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos. Eso es lo primero. Nosotros ya desarrollamos vuestras lámparas encendidas para hablar de la importancia de la vigilancia constante. Ahora vamos a hablar de la fidelidad ante el regreso de Cristo. Estén ceñidos vuestros lomos. Estén ceñidos vuestros lomos es una imagen con la que comienza la exhortación y es muy instructiva y pedagógica, porque ¿a qué se refiere? Ceñidos vuestros lomos aparece en muchas ocasiones, y yo voy a mencionar algunas partes en el Antiguo Testamento donde ya aparecen claramente y ilustran lo que el Señor quiso decir aquí. Jesús utiliza una metáfora de la antigüedad para aludir a esta preparación ante el inminente regreso de Cristo. Ceñir los lomos, la Nueva Versión Internacional la traduce: manténganse listos, con la ropa bien ajustada, y esa es una buena explicación. Esa traducción ya es una explicación en sí misma. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada. Lo que usaban normalmente, bien sabemos en ese tiempo, eran túnicas, ¿verdad? Y eran túnicas bajo la rodilla normalmente, pero aquí lo que hacían los varones especialmente era cuando tenían que hacer un trabajo, una labor, o tenían que correr, o tenían que ir caminando a grandes distancias para que no fuesen un elemento de tropiezo en el proceso, en el camino y en el trabajo que estaban realizando, lo que hacían, se ceñían la ropa, se la levantaban y se la amarraban a la cintura, de allí los lomos, ¿se fijan? Para que pudiesen no ser ningún estorbo en la tarea que ellos realizaban. Por lo tanto, esta explicación, que es la traducción de la Nueva Versión Internacional, manténganse listos con la ropa bien ajustada, es precisamente una explicación en sí misma de la metáfora. El imperativo perfecto griego da a entender un estado constante de preparación, una preparación que una vez se ha producido ha de seguir activa permanentemente. Y esto es también consistente con lo de las lámparas. Las lámparas siempre tienen que estar encendidas.
también la ropa siempre tiene que estar ajustada. ¿Se entiende? Es decir, lo que nos está indicando es que esta preparación debe ser permanente. En ningún momento la persona debe dejar de no estar preparado para el regreso del Señor Jesucristo. Cuando los israelitas se preparaban para el banquete de Pascua, capítulo 12, versículo 11 del libro de Éxodo, cuando el Señor les dijo que apartaran un cordero, lo sacrificaron el día 14 de Nisán y entonces pusieran, recuerdan, la sangre sobre los 3 postes principales de la puerta para que cuando pasara el ángel vengador, en lugar de ejecutar juicio y decir que muriera la familia que estaba dentro, pasara por alto, esa es la palabra Pascua, o Pesaj en hebreo, que es pasar por alto, dar un salto, pasar por encima, para que no murieran las personas allí porque ya había un sacrificio. Luego de eso le dijo que comieran el cordero, pero esa noche que comieran el cordero tenían que hacerlo de la siguiente manera. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, otra vez, el mismo concepto, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. La razón era que luego de la comida debían salir inmediatamente de Egipto. Están listos para actuar, para lo cual requerían ajustar sus vestidos de tal manera que no les impidiera moverse apresuradamente como era la ocasión. Después de su dramática victoria sobre los profetas de Baal, Elías ciñó sus lomos, otra vez se ajustó la ropa, se la ciñó, se la amarró a la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, Primera de Reyes 18:46. Otra vez ceñir los lomos, allí está otro ejemplo. Y posteriormente también vemos que el Señor le ordenó a Job: ahora ciñe como varón tus lomos, está preparado para responderme lo que yo te voy a decir, cuando el Señor lo está confrontando desde el torbellino, en el 38:3 de Job y en el 47 también de Job. Cuando comisionó a Jeremías para su ministerio profético, Dios le declaró: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Jeremías 1:17. ¿Ven? Como a través de esos ejemplos, de esas ilustraciones bíblicas, nosotros vemos que se trata de estar preparados, listos, como un corredor que está en la pista, ¿cierto?, en los tacos, listo para cuando suene el sonido de la pistola, salir inmediatamente corriendo. Tienen que tener su ropa tan ajustada adecuadamente para poder, por supuesto, llegar a competir en la carrera adecuadamente. De allí entonces que el apóstol Pedro hace un requerimiento en 1 Pedro 1:13, literalmente formula: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí dice cuáles son las facultades del creyente que tienen que estar ceñidas, apercibidos de la verdad, seguros de aquella verdad que Dios reveló a través de las Escrituras para poder hacer la tarea. Esto es lo que está implícito. No es explícito aquí, pero está implícito en la parábola. Las palabras de Jesús son un llamado a tener ceñidos los lomos o mantenerse listos a la luz de su inminente regreso. Como dije, no es explícito, pero sí está implícito el concepto de fidelidad. Cuando el Señor va a una fiesta de bodas, es evidente que les deja tareas bien establecidas que debían hacer mientras Él estuviera ausente. La tarea más importante en el servicio era ser diligente. Siempre cuando se hablaba de los siervos se habla de diligencia, de rapidez, de estar preparado en todo momento para servir. Por esa razón, la necesidad de remangarse los vestidos para servir con fidelidad de tal manera que nada les estorbe en el proceso. Aguardar a que su Señor regrese no era una actitud pasiva, había que hacer todos los preparativos para esperar a su Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Y qué somos los creyentes? Somos eso, somos siervos del Dios Altísimo. ¿Qué somos los creyentes? Administradores, dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
La característica principal de un siervo es la fidelidad, la lealtad a su Señor. Fidelidad tiene que ver con verdad, es decir, estar seguros de la verdad, de que hemos creído en el Dios verdadero y entonces Él nos legó algunas tareas que debíamos hacer, nos entregó las capacidades para poder hacerlo y luego volverá para pedir cuentas también por cómo lo hemos hecho. A Dios le interesa lo que hacemos con sus dones y cuando Jesús regrese honrará a los que han sido fieles. De allí la importancia de estar en una espera activa, usando los recursos que el Señor nos ha concedido por gracia para los fines que Él ha dispuesto. La fidelidad en el servicio es un tema transversal en toda la Biblia. Servir al Señor y sirviéndonos unos a otros en amor es el principio que encontramos cuando se trata de las relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es evidente en todas las Escrituras. Es mucho más notorio en el Nuevo Testamento, pero en toda la Biblia está este concepto. La fidelidad que manifestamos en el servicio del Señor debe ir creciendo en la misma medida que vamos avanzando en nuestro conocimiento del Señor. Porque lo contrario es solamente conocimiento intelectual, si no es activo, es decir, si no nos lleva a una actitud correcta, a una práctica de lo que estamos aprendiendo, entonces no sirve de mucho. Ese tipo de conocimiento solo envanece y aumenta nuestro orgullo, pero el conocimiento vivencial es el que realmente nos ayuda a poder entender que nuestro crecimiento tiene un resultado, frutos verdaderamente en la práctica. Fiel debería, podríamos decirlo así, ilustrativamente, fiel debe ser el apellido de los creyentes. Cristiano fiel. Eso es lo que debe caracterizarnos. No nos sentamos con los brazos cruzados entonces esperando que Cristo regrese por nosotros, sino que disponemos de nuestros dones, recursos y talentos que el Señor nos ha entregado para servir con diligencia y fidelidad al Señor mientras Él esté ausente. De tal manera que cuando regrese, no importa la ocasión o la circunstancia en la cual lo haga, nos pilla haciendo exactamente lo que Él nos encomendó. Si nosotros estamos en una búsqueda constante de la presencia del Señor, entonces los días no hacen mayor diferencia. Entonces las circunstancias que están ocurriendo en el mundo no hacen mayor diferencia, porque nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces, de esa manera, nosotros estamos cumpliendo como siervos fieles lo que el Señor nos encomendó. La tarea de administrar sus bienes, porque en definitiva los dones son de Él, los recursos son de Él, los talentos son de Él. Nada nos pertenece, pero todo el Señor nos ha dado con el propósito de que podamos realizar la tarea que Él nos ha encomendado. Vigilancia y fidelidad son las dos actitudes que el Señor demanda de cada uno de nosotros a la espera del regreso de Cristo por nosotros. Vosotros pues también, versículo 40, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que vendrá. Y mientras tanto, y mientras estemos en esta tierra y tengamos las capacidades que Él nos ha concedido, y los dones que nos ha entregado, usémoslo para servir al Señor con fidelidad. Padre, muchas gracias por este privilegio tan grande que tenemos de acercarnos a tu palabra y de ver lo que el Señor Jesucristo nos enseña en ella. Gracias porque Cristo no solo enseñaba, sino también ejemplificaba con su vida lo que enseñaba. Señor, es maravilloso solamente pensar en el hecho glorioso de que Él va a darnos una recompensa tan extraordinaria, cuando en realidad el solo hecho de que tú nos des acceso al reino de los cielos y nos hagas partícipe de tu familia, llamándonos hijos, porque nos adoptaste en Jesucristo, ya es suficiente. Ya es más que suficiente, Señor. Es la satisfacción plena de cada uno de los creyentes, pero además tú dices que si nos hayas sirviendo fieles y vigilando permanentemente a tu regreso, también nos darás la recompensa de honrarnos de una manera especial. Es tan grande tu amor para con nosotros
que es inconcebible para nuestra pequeña mente. Gracias por abrumarnos con tus promesas. Gracias, Señor, por hacer de nosotros personas en las cuales has puesto tu gracia y tu misericordia. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.